Año 1964. En Detroit, la guerra de los muscle cars acababa de estallar y Oldsmobile no pensaba quedarse mirando desde la banquina. Mientras otros apostaban solo por la fuerza bruta y la chapa pelada, ellos decidieron crear algo diferente. Una bestia con traje de etiqueta. Muchos creen que el 442 era solo un número al azar, pero para los puristas era una declaración de guerra mecánica. Un código que significaba 3 cosas. 4 bocas en el carburador, 4 marchas al piso y 2 salidas de escape rugiendo al unísono. No era un auto para cualquiera, era para el que quería humillar a un GTO en el semáforo sin despeinarse, sentado en butacas de lujo. Bienvenidos a la historia del Oldsmobile 442, el caballero de los muscle cars, que no conocía la piedad en el asfalto, hierro americano. Estamos hablando de 500 libras-pie de torque, una fuerza capaz de mover montañas o de pulverizar neumáticos en segundos. Lo más increíble, los ingenieros de Olds no solo querían potencia, querían durabilidad. Mientras un motor de la competencia podía sufrir bajo presión, los componentes del 442 estaban hechos para durar 1000 batallas. Fue aquí donde nació el legendario paquete W30, una opción que incluía una entrada de aire funcional por el capó y una configuración que lo hacía, sencillamente, intocable. Ahora, hablemos de lo que pasaba cuando la luz se ponía en verde. En los piques de la época, el 442 se ganó un apodo que generaba respeto y miedo: el destructor de gigantes. Muchos subestimaban al Olds por su lujo. Pensaban, es demasiado pesado, es un auto de viejo. Pero cuando el semáforo caía, ese torque brutal del 455 hacía que el auto se clavara en el asfalto. A diferencia del Chevelle o el GTO, que a veces bailaban intentando encontrar tracción, el 442 salía como un proyectil. Imaginen la cara de los dueños de Ferrari o Charger cuando veían desaparecer ese emblema de Oldsmobile frente a ellos. No era solo velocidad final, era la forma en que te pegaba al asiento. Una entrega de poder tan suave, pero tan violenta, que redefinió lo que significaba el desempeño en la calle. Llegamos a 1970, el año donde la diplomacia se terminó. Hasta este momento, General Motors mantenía una correa corta. Ningún auto mediano podía superar las 400 pulgadas cúbicas. Pero esa regla se rompió y Oldsmobile desató un demonio que tenían guardado bajo llave. Pero para los que querían tocar el cielo con las manos, existía el código W30. Esto no era solo potencia, era arte mecánico para la guerra de semáforos. Un capó de fibra de vidrio con tomas de aire gigantes que succionaban el oxígeno para alimentar a la bestia. Colectores de aluminio, un árbol de levas agresivo y un sonido. ¡Dios! ¡Ese sonido! Un ralentí entrecortado que te erizaba la piel y le advertía a cualquiera que tuviera la mala idea de ponerse a tu lado: no lo intentes. La marca ya no era la opción elegante de GM. Con la campaña del Dr. Oldsmobile, la identidad cambió para siempre. Era el científico loco creando el muscle car definitivo. Manejar un 442 en 1970 era una declaración de rebeldía. Era tener el lujo de un Olds, pero con un mazo de demolición bajo el capó. Era la confianza absoluta de saber que en cualquier calle de Estados Unidos, vos eras el depredador alfa. La consagración final llegó en las 500 millas de Indianápolis. El 442 fue el Pace Car, el encargado de guiar a los autos más rápidos del planeta. Ver esa silueta musculosa liderando el pelotón en el templo de la velocidad fue el sello de leyenda. En 1970, el Oldsmobile 442 no solo era un auto, era el sueño americano quemando caucho a plena luz del día. Pero el 442 no solo se trataba de números en un banco de pruebas, se trataba de presencia. En 1970 y 71, Oldsmobile no solo quería ser el más rápido, quería ser el más deseado. Querían que cuando un 442 doblara la esquina, la gente dejara de caminar. Si el 442 estándar era una bestia, el Hurst Olds era el jefe de la mafia.
Esta colaboración con George Hurst llevó al auto a otro nivel. Colores dorados y blancos icónicos y la famosa palanca de cambios Dual Gate. No era solo estética, era el sentimiento de tener una herramienta de precisión de carreras en un auto de lujo. Era el orgullo de manejar algo que solo unos pocos elegidos podían pagar. Sentarse ahí era saber que tenías el control total de la furia bajo el capó. Hablemos del diseño. Esas rayas pinstriping que recorrían el cuerpo. El alerón trasero que gritaba velocidad incluso estando estacionado. Y las llantas Superstock. El 442 tenía una silueta que combinaba la elegancia de un caballero con la musculatura de un atleta olímpico. Era el auto que los chicos pegaban en sus paredes y los hombres soñaban con arrancar cada mañana. Esa mezcla de lujo y violencia visual es lo que hoy lo hace una pieza de colección de cientos de miles de dólares. Eran los últimos años de libertad absoluta. Antes de que las crisis del petróleo y las regulaciones de seguros le cortaran las alas a los muscle cars, el 442 vivió su momento de gloria máxima. Manejarlo era sentir que el combustible era infinito y que las carreteras no tenían fin. Es esa nostalgia pura por una época donde lo único que importaba era cuánto podías hacer rugir ese V8 antes de que el semáforo se pusiera en verde. Pero como toda gran fiesta, el final estaba cerca. Las nubes negras empezaban a asomar en el horizonte de Detroit, y el 442 estaba a punto de enfrentar su prueba más difícil, la supervivencia. Pero nada es para siempre. A principios de los 70, el cielo empezó a cerrarse para los muscle cars. Las nuevas leyes de emisiones, el aumento en los seguros y la crisis del petróleo de 1973 fueron el golpe de gracia. El gigante que una vez dominó las calles con 455 pulgadas cúbicas empezó a ver cómo le cortaban las alas. Fue doloroso ver cómo año tras año la compresión bajaba y los caballos de fuerza desaparecían en favor de los catalizadores y la economía de combustible. El 442 pasó de ser un depredador alfa a un guerrero cansado. Pero incluso cuando el nombre se convirtió en un paquete opcional y perdió su motor colosal, el espíritu de Oldsmobile se negó a morir. La gente no compraba un auto, compraba el recuerdo de la gloria. Hoy, cuando ves un 442 auténtico en una subasta o en un encuentro de clásicos, el tiempo se detiene. No ves solo metal y cuero. Ves una era donde la ingeniería no tenía límites y la gasolina era el ADN de la libertad. El valor de estos autos hoy en día no es por lo que corren, sino por lo que representan. El pico más alto de la cultura automotriz americana. Escuchar uno hoy es como escuchar el latido de un corazón que se resiste a quedar en el olvido. El Oldsmobile 442 no fue solo una respuesta al GTO, ni solo un número en un catálogo. Fue el equilibrio perfecto. La prueba de que se podía tener clase y al mismo tiempo la fuerza de un huracán bajo el pie derecho. Fue, es y será el caballero de los muscle cars. Una bestia de acero que aunque pasen los siglos, seguirá haciendo temblar el suelo cada vez que alguien se atreva a despertar su motor. ¿Y vos? ¿Te quedarías con el lujo de un Cutlass o con la furia pura de un W30? Déjanos tu comentario, porque en este canal los clásicos nunca mueren.